Muy buenas traders, aquí un día más con vosotros, un día más analizando el euro contra el dólar. Y sí, después de darle muchas vueltas este fin de semana, la verdad, he estado pensando qué es lo que os podría contar sobre el euro dólar, qué es lo que yo veo en el horizonte y sobre todo cómo podemos ganarle esta semana al mercado. Recordaros, como siempre, que el análisis fundamental viene muy cargado desde las declaraciones de Powell, de Lagarde, y por lo tanto el euro dólar esta semana va a tener fuertes movimientos. Tenemos datos de inflación, tenemos mucho contenido y también en el apartado técnico nos encontramos en una situación bastante divertida, os diría, porque ya veréis a lo largo de este vídeo cómo el análisis técnico esta semana nos va a dar más de una sorpresa. Para todos aquellos que todavía no me conozcáis, recordaros que tenéis en la descripción del vídeo el análisis de más pares de divisas y por supuesto tenéis mi canal de YouTube y mi canal de Telegram donde podréis ver más análisis como este. Dicho esto, arrancamos. Lo primero de todo, el análisis fundamental. Ya sabéis que habitualmente no suele haber noticias macroeconómicas los lunes y por lo tanto, pues esta semana seguimos en la misma dirección. Deciros que esta semana tan solo hay 2 días que sean importantes. De hecho, son también los 2 únicos días donde hay noticias. Por lo tanto, el calendario económico esta semana nos lo ha puesto bastante fácil a la hora de elegir qué noticias pues, son las importantes, ¿no? ¿Y de qué va esta semana? Pues esta semana va de inflación. Sí, sí, va de inflación. Ya hacía mucho que no teníamos inflación a nivel europeo y por lo tanto, pues en este caso, ¿qué es lo que nos encontramos el martes? Tenemos inflación de Alemania, en este caso pues pasaría del 0,2 al 0,4 en el intermensual y esto pues ya sabéis que redobla los esfuerzos del Banco Central Europeo por lo menos por mantener un par de meses más, ya lo dijo Lagarde la semana pasada, que no corre tampoco una excesiva prisa a la hora de bajarlos, pero que todo dependerá de lo que ocurra en el mes de junio. Tenéis un vídeo donde hablo de sus discursos, lo tenéis, creo que es el último vídeo que subí o el penúltimo vídeo que subí, lo tenéis en el canal. Y por otro lado, pues, ¿qué nos encontramos por parte de Estados Unidos? Nos encontramos la inflación core, es decir, la inflación subyacente, la misma dirección, solamente que caería una décima, pero seguimos en tendencia positiva y tenemos la inflación en términos generales que año a año, pues fijaros, se estabiliza en Estados Unidos en el 3,1 y la inflación mes a mes sigue con tendencia positiva, es decir, la inflación no está cediendo y todavía le quedan unos cuantos meses por delante. Que nadie se olvide de eso, que la inflación sigue siendo positiva, que ya no estamos en el 7%, pero que ese 3% va a costar muchísimo bajarlo. Y luego, el miércoles, después de todas estas noticias relacionadas con la inflación, que es lo único que tenemos esta semana, inflación, inflación e inflación, nos iríamos al jueves. ¿El jueves qué es lo que tenemos? El jueves tenemos ventas retail en Estados Unidos que pasan de negativo a positivo. Bien, eso siempre es bueno. Peticiones iniciales de desempleo permanecen planas totalmente. Y luego el coste de la producción del que las manufactura, o el PPI, ¿no? En este caso, la inflación del productor, que permanece plana en el 0,3, prácticamente en la misma dirección que vamos a tener el martes la inflación general. Y luego, por último, pues tenemos ventas retail que también mejoran significativamente, ¿no? Como podréis ver, realmente no es que haya noticias muy importantes, no tenemos discursos, cosa que nos debería de aliviar bastante y sobre todo teniendo en cuenta que ambas dos divisas se encuentran frente a la misma tesitura, frente al mismo problema, es decir, ambas dos siguen teniendo una tendencia inflacionaria positiva, pues ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Pues lo que nos podemos encontrar es que esta semana ni el euro ni el dólar lo van a hacer mucho mejor el uno que el otro. Entonces, ¿quién es el que tiene más probabilidades de caer? Pues hombre, lo fundamental, después del crecimiento tan exacerbado que hemos tenido en las últimas semanas, prácticamente el viernes llegamos al 1,10, fijaros cómo cayó, ¿no? Prácticamente en esa zona, pues se produjo un rebote importante, que además durante el día de hoy, pues lo hemos visto repetido en esa vela, pues yo creo que el euro dólar debería de descender, debería de bajar el suflé, por lo menos desde el punto de vista técnico, o sea, fundamental, y por lo tanto, pues deberíamos de ver un rebote a la baja. Esto es normal, ocurre en todas las divisas, ocurre en todos los movimientos, y sobre todo cuando no hay unas noticias importantes que afecten negativamente. De hecho, podríamos decir que ambas dos noticias fortalecen ambas divisas, ¿no? Porque siguen impulsando la posibilidad de que los tipos de interés no se bajen, pero en este caso también vuelvo a daros otro dato más. El dólar puede debilitarse, es cierto, puede que se haya debilitado en las últimas semanas, es cierto,
pero también, como os dije, en el discurso de Lagarde quedó patente que el Banco Central Europeo tiene una fecha clara, el mes de junio, mientras que la Reserva Federal todavía no se ha pronunciado en esto al respecto. Por lo tanto, aspecto fundamental, euro retrocediendo y dólar manteniéndose, o si cae, en todo caso, cae mucho menos que el euro. Y si nos vamos al apartado técnico, el apartado técnico, pues fijaros que nos va a dar por lo menos más alegrías. Fijaros que hay otro punto que os voy a añadir, que no lo he añadido, pero lo he estado pensando. Fijaros que hace, pues obviamente, un triángulo bastante simpático, ¿no? Al final, yo creo que esto podríamos verlo como una estructura y creo que sirve como una ligera referencia de la inclinación de mercado bajista. No significa, por supuesto, con 2 puntos de apoyo que exista ya un mercado bajista, pero por lo menos puede servirnos de referencia para ver los rebotes. De hecho, lo hace de una manera bastante clara y bastante transparente. También, ¿qué es lo que tenemos en el apartado técnico? En el apartado técnico tenemos una ligera resistencia desde el 1,095 que ha rebotado pues con bastante virulencia, ¿no? Sobre todo, fijaros que empezó con una vela alcista el viernes llegando al 1,95, al 1,98, 99 y ahí bajó hasta el 1,92, es decir, tuvo una volatilidad de 100 pips casi prácticamente de subida y 100 pips de bajada, ¿no? Y esto el día de hoy pues hemos tenido la conclusión. Sigue estando muy cerca de la resistencia, esta resistencia tiene poco tiempo, pensad que es del mes de noviembre del año 2023, pero nos sirve como una muy buena base porque además tenemos varios puntos de apoyo donde el precio ha estado oscilando, fijaros que aquí es donde se inicia, pero también tenemos el precio aquí de oscilación y también tenemos aquí un precio que oscila bastante en esta zona. ¿Es esto bueno? Sí, esto es bueno. ¿Por qué? Porque significa que es una zona donde el volumen de operaciones parece concentrarse, al menos en los últimos meses. Y eso siempre es importante porque la gente guarda un recuerdo de las posiciones, al igual que también los institucionales. Y entonces, ¿qué es lo que nos dirían esta semana los 3 indicadores que vamos utilizando siempre? Pues fijaros, muy sencillo lo que nos vamos a encontrar. Fijaros que por aquí ponemos el estocástico, ponemos el MAC y fijaros, es que es bastante sencillo. Tenemos una cosa que yo diría prácticamente manual. Se salió de bandas de Bollinger, estamos viendo el retroceso de Bollinger, cruce en la zona superior, sobre todo después de haber tenido varios cruces y de haberse aplanado, debilidad en el MAC, que además ya la había mostrado en una ocasión y en 2 ocasiones de manera falsa, pero bueno, lo había mostrado, es decir, que no es un MAC totalmente alcista que ahora mismo empieza a debilitarse, sino que ya tenía ciertas fugas y tenía ya ciertos componentes que hacían que mostrara debilidad y que antes pues nos encontráramos esta situación. Desde el punto de vista técnico, es cierto que la semana pasada podía ser también igual de buena cuando, por ejemplo, se produjo el cruce aquí, pero en este caso, fijaros que la tendencia viene desde mucho más arriba, está cayendo y, de hecho, ha salido de Bollinger, cosa que la semana pasada no lo había hecho y, por supuesto, se encuentra con 2 resistencias y una componente fundamental mucho más tranquilo, con unas noticias mucho más favorables para el dólar y mucho menos elocuentes para el euro. Así que esta semana yo creo que es bajista en el euro dólar. Os puedo decir que por lo menos recuperaría mínimos anteriores, 1,087, estamos hablando de unos 50, 60 pips, que pueden ser bastante buenos, y sobre todo también recordar que en la zona de 1,09 ligeras turbulencias podremos encontrar, es decir, que podemos hacer como zona de scalping al ser un punto concreto y un punto cerrado, pero eso da para otro vídeo, da para otras conclusiones que, si las queréis, estarán en el canal de Telegram, donde os comentaré todo esto en más detalle. Así que, dicho lo cual, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un like al vídeo y ya sabéis, compartidlo y suscribiros. Nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.